Abdiel, tengo una pregunta, sin querer y sin maldad. Para ser salvo, ¿tú tenés que ser Israel espiritual? ¿Tú tenés que pertenecer a Israel para ser salvo? Una pregunta bastante importante. Esa es una idea de la Biblia cristiana. Son injertados al árbol legítimo y entonces se convierten en Israel espiritual. Y el que me conoce, yo tengo el corazón para los descendientes de los sefarditas que regresen a casa. Ese es mi deseo. Y tienen que regresar al camino de Torah sin idolatría, sin la razón de nuestra violación, que fue la Biblia cristiana, Jesús y las prácticas cristianas. Aunque le llamen Yeshua, sigue siendo lo mismo. Y una cruel realidad, una cruda realidad, es que ellos nunca van a ser aceptados en Israel si no aborten a Jesús. No importa que le llamen Yeshua. Es una dura realidad, no va a pasar. Y obviamente fuimos forzados a Jesús, así que creo que es la mejor venganza para regresar. Así que la pregunta, Abdiel, Israel espiritual, si tú quieres ser salvo, tenés que ser parte de Israel de una manera u otra, Israel legítimo, Israel espiritual. Quiero conversar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito, vamos para allá. Shalom Aleichem, este es un para punto Breslev. Israel espiritual versus Bnei Noach. Bnei Noach son las personas de las naciones que son rectas, que tienen fe en el uno, no tienen idolatría. De donde vinieron no importa, porque su pasado es pasado, hoy son una nueva creación, han hecho arrepentimiento y llaman al Eterno su Dios. Ahora, si optan para hacer conversión, son bienvenidos, pero para ser salvo tú no tenés que ser israelita. Y esa es la pregunta que tengo para Abdiel. Para ser salvo, tú tenés que tener fe en el uno. Yo soy Hashem, tu Dios. Primer mandamiento, los 10 mandamientos. Segundo mandamiento, no tendrá otros dioses frente de mí. Salvo. Ahora, si tú quieres hacer salvación, bienvenido, ¿por qué no? Nadie te lo va a negar, nadie te lo va a prohibir. Así que esa es la pregunta que tengo para Abdiel. Ahora, Israel espiritual históricamente viene primero de los samaritanos. Los samaritanos fueron los que se inventaron. Eran pioneros en la idea de Israel espiritual. Ellos fueron importados a Israel, hicieron un tipo de conversión que no era válida y eran el enemigo número uno de Israel, literalmente. La razón que tenemos el calendario hoy fijo es debido a ellos, para que sepan. Ellos quisieron eliminarnos cuando Alejandro Magno vino. Ellos querían impedir la construcción del templo, el segundo templo. Eran enemigos desde siempre, trabajaban con Hamán, para que sepan. Y quisieron detener el segundo templo, su construcción, con Zacarías, con Hageo. Eran gente mala. Tal vez por eso viene la historia de buen samaritano, es como decir el buen palestino. Por allá existe uno bueno, pero con cuidado. Okay. Así que ellos fueron los que fueron pioneros con la idea de Israel espiritual. Hasta hoy en día se consideran Israel espiritual, a veces queriendo eliminar a Israel. Ellos tienen su propia escritura, agarraron la Torah, la reescribieron en paleo hebreo. Ellos tienen la Torah en paleo hebreo, nosotros la tenemos en Katav Ashuri. Ok. Y ellos añadieron mandamientos. Por ejemplo, en los 10 mandamientos, ya no son 10, son 11. Tú adorarás a Dios en el monte Gerizim. Eso lo añadieron ellos. ¿Bien? Y entonces de aquí viene Israel espiritual. Pablo históricamente, de la tradición católica, Pablo era samaritano. Y a Jesús en Juan 8:48 lo acusan de samaritano. Jesús nunca lo niega. Ahora, la razón, Abdiel, y tú lo sabes, así que lo voy a decir para la otra gente. La razón que el judío rechaza a Jesús como candidato mesiánico, nunca lo fue. Es porque María, casada con José, eso es Mateo 1:16, sale embarazada de otro, Mateo 1:18. Por eso José tiene que divorciarse de esa adúltera, Mateo 1:19. Ahora, me dicen, Michael Ruth, creo que tú también lo dices, si estoy equivocado, disculpa, que existe un Mateo en hebreo que no dice eso. Hasta hoy en día yo no lo he visto y existen varios textos de Mateo en hebreo, así que puede ser que me perdí ese texto, pero hasta hoy en día no he visto uno que diga algo contrario. Así que la forma que yo lo veo, María casada con José cometió adulterio, Jesús no tiene afiliación tribal, no pudo
no tenía con qué ser Mesías, no tenía afiliación tribal, punto final. Y esa es una de las razones principales que el pueblo de Israel rechaza a Jesús. Ni siquiera comenzó a ser candidato mesiánico. Y literalmente, Deuteronomio 13 habla de Jesús, un falso profeta que hace maravillas, profecías, se cumplen y después te dice sigamos otro camino, que es Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese otro camino, Hashem es uno, Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O Espíritu Santo, no yo le digo porque embarazo mujeres casadas, eso no es un Espíritu Santo. También tenemos Zacarías 13, verso 6, que habla del falso profeta con hoyitos en las manos, Jesús, y Daniel 7:25, que habla del falso profeta, el cuernito de Roma, porque Jesús viene de Roma, y tú lo sabes, no estoy inventando cosas. Abdiel, el cuerno de Roma, que viene a hablar blasfemias, igual a Dios, Jesús. Y muchos de los pasajes del Nuevo Testamento le roban la gloria a Dios. Por ejemplo, Isaías 45, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar al Eterno. Pero la Biblia cristiana se lo aplica a Jesús. Totalmente blasfemia, y eso es lo que dice Daniel 7:25. Va a venir a robarle la gloria a Dios, va a venir a perseguir al pueblo de Israel, que obviamente se cumplió inquisiciones, cruzadas, holocausto, etc. Viene a cambiar la ley de Cristo versus la Torá, y viene también a cambiar el calendario. Tenemos el calendario bíblico y tenemos hoy en día antes de Cristo, después de Cristo. Así que Jesús para el judío cumple el papel del falso Mesías 100%, sin duda alguna, sin duda alguna. Así que la pregunta que te tenía para ti, Israel espiritual, ¿es necesario ser parte de Israel para ser salvo? Obviamente mi deseo, y lo voy a confesar, yo quiero a todos mis hermanos descendientes de los Anusim que regresen a la senda antigua. Ese es mi deseo, que honren a sus antepasados siendo judíos otra vez. Ese es mi deseo 100%, que honren a sus antepasados abortando la razón de su violación, Jesús y Yeshua, y que regresen a la senda antigua. Ahora, la pregunta para Abdiel también, para ti, ¿dónde está el Mateo hebreo que dice contrario? Porque me han dicho que tú dices que existe un Mateo, así como Michael Root, que dice lo contrario. ¿Y cómo saber que es el original? Por ejemplo, el otro día alguien me preguntó sobre un texto en Qumran que dice algo diferente de algo, de un texto del Tanaj. ¿Y cómo saber si ese texto en Qumran, ese era un Genitza, un lugar de textos que no se ocupan por estar corruptos? ¿Cómo saber? No se sabe. Pero todos los textos en Argentina, en Perú, en Cuba, donde hayan israelitas con texto en hebreo, todos los textos dicen lo mismo, están escritos igual. Así si uno encuentra un texto en la cueva de Qumran que está diferente, ese texto puede que fue corrupto. Tiene que ponerse en la Geniza, que es un lugar de guardar textos que no se pueden ocupar, que son pasul, son inusables, por decirlo así. Así que lo que sí me gustaría ver dónde sacan el Mateo que dice que María, casada con José, salió embarazada de José. Yo nunca lo he visto. Me hablan de un texto místico. Nunca apareció. Fantasía total, como la sirena. Así que bueno. Así que si tú lo tienes, dime dónde está el texto. Me gustaría verlo. Sinceramente. ¿Y cómo saber si es original? Que es otro rollo totalmente diferente, otro problema totalmente diferente. No se podría saber si es original, porque existen en arameo, existen en hebreo bastantes, de Mateo, por ejemplo, existen miles en griego. ¿Cuál es el original? Imposible saber. Obviamente los errores y horrores de la Biblia cristiana son irreparables, obviamente, brutales. Jesús entra, y te pregunto para ti, Jesús entra en el festival de tabernáculos, Hoshana Rabbah, meciendo las ramas, gritando Ana Hashem Hoshiana, 4 días antes de la Pascua. Ese es un horror, no un error olímpico. Así que, ¿cómo lo reparan eso? Así que bueno, como dije, rechazamos a Jesús por no ser candidato mesiánico, producto de adulterio. María, casada con José, salió embarazada de otro. Jesús no tiene afiliación tribal, punto final. Y la mejor manera de honrar a tu antepasado es ser judío. Estoy hablando a los Beni Anusim, a los sefarditas. Pero no tiene nada de malo ser Beni Noach.
Porque en judaísmo no creemos en Israel espiritual. Así que la pregunta que repito, ¿es necesario ser Israel espiritual para ser salvo? ¿No puede ser Benenoach para ser salvo de acuerdo a la doctrina cristiana? En verdad eso me pierde. Totalmente me pierde. Es una cruel realidad para los Benenoach. Ahora, si un Benenoach quiere hacer conversión, yo lo ayudo. No es prohibido. No es prohibido. Pero eso tiene que ver con la persona y su alma que necesita hacer conversión. Eso yo no lo puedo cuestionar. Esa es la persona, su alma, entre su Dios y yo lo voy a ayudar si puedo, obviamente. Y he ayudado a bastante gente a hacer regreso, así que no hay problema conmigo. Así que la pregunta, ¿es ser Israel espiritual necesario para ser salvo? ¿No puede ser Benenoach? Es una alternativa. Tenemos el caso de Nínive. La gente abortó idolatría. Se arrepintieron, Dios los perdonó. Ellos no se convirtieron en judaísmo. Un muchacho que Elías encontró, que era de Siria, Naamán creo que se llamaba, él no tuvo que hacer conversión para ser salvo. No del todo. Para ser salvo tú no tenés que ser israelita, tenés que tener fe en el uno. Dios no comparte su gloria con nadie. Eso sí es idolatría. Así que, ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal. Que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenos su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Trinidad, Dios encarnado, eso sí es mitología. Y obviamente tengo otra pregunta, pero no la espero que la respondas ahora. ¿Cómo haces con la historia de Nimrod, Semiramis y Tamuz, el niño Dios, que está todo inyectado en la Biblia cristiana? Eso todo está puesto en la Biblia cristiana y fue puesto por Constantino, y tú lo sabes. Así que para sacar todo eso, imposible. Tendrías que reescribir la Biblia cristiana. ¿Estarías dispuesto a hacer tu propia Biblia cristiana? Quitando lo que no te gusta porque tenés tu opinión. Interesante. Así que Israel espiritual, la pregunta, carnita. ¿Tenés que ser israelita para ser salvo? Sea natural o injertado, como dice la Biblia cristiana. Una pregunta, pienso yo. Si piensan, hermanos, que me faltó alguna pregunta, algún punto, escríbeme aquí abajo. Sin malicia, te estoy hablando de ti, Abdiel. Shalom Aleichem a todos. Kol Tuv.